Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buen día, buenas tardes. Vamos a iniciar otra semana de entrevistas, otra semana de 10 entrevistas. Hoy es lunes y vamos a tener por primera vez, vamos a tener un arquitecto chileno de Santiago de Chile, Albert Tidi. Así que hoy conversaremos con Albert Tidi, haremos las 10 primeras preguntas con Albert Tidi, un arquitecto chileno de la ciudad de Santiago de Chile. Así que apenas se conecte Albert, vamos a empezar a preguntar, las 10 preguntas. Así que vamos a esperar un rato a que inicie. Hoy la ciudad de Buenos Aires está bastante tranquila, no está nublado, hay sol, está linda, no hace frío, así que está bastante bien. Para hacer agosto hace calor. Ahí se conectó nuestro amigo Albert. Vamos a invitarlo a transmitir juntos. Albert desde Santiago de Chile. Es una hora antes. Para él son las 4 de la tarde. Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo te ¿Cómo va? está? Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo está Santiago de Chile hoy? Está muy agradable, fíjate. Ya se nos... Hay aires de primavera hoy. Bien, igual que acá. Está, Hoy raramente hizo calor en Buenos Aires. está soleado, para la mañana un poco frías, pero los días ya se empiezan a alargar. Se Sí, ve el final del túnel. muy bien. Y Santiago de Chile en esta época del año es bastante seco, ¿no? Todo el año. Pero este año ha sido particularmente lluvioso después del Ah, año pasado que hubo mucha sequía. bien. Pero es muy distinto. Buenos Aires es mucho más húmedo, ¿ah? Sí, claro, es Y, insoportablemente húmedo. y más caluroso también. Sí. ¿Conocés Buenos Aires? Sí, claro, me encanta. ¿Y, y qué te parece la humedad porteña? Eh, bueno, como muchas ciudades húmedas, tampoco es algo que me, que me incomoda. Ah, No es Centroamérica, pero no, puede no. ser, pienso que la humedad en Nueva York puede ser peor, ¿no? En verano. Sí, sí, es verdad. No, en general, Y, Buenos Aires es una ciudad muy grata. mira, ¿y qué te gusta de Buenos Aires? Me gusta que eh, la, cómo usan la calle. Es decir, Mira, qué interesante. sí, en Santiago, yo diría que hace 10 años empezaron a haber cafés, pero Sí, en Buenos Aires los cafés están todos, no hay cuadras sino uno, es y verdad. la gente los usa muchísimo, y es como no tienen en el centro, no hay jardines ni patios, Sí, parece ser el café como la extensión de la casa. O sea, sí. creo que se sienten muy cómodos los porteños usando los espacios públicos, los parques. Hay un Ah. sentido de civilidad en ese sentido, Bueno, creo. tenemos mucha cultura de café nosotros, de ir a tomar un café, de ir a un bar. Claro, Eso lo copiamos capaz de nuestros italianos o franceses, incluso los españoles, ¿no? Que son muy de la cantina, de sí, reunirse. sí. Bueno, Y cuando en, yo era y en- joven, cuando estaba en el sí, colegio y en la universidad, saliendo de la dictadura militar, veíamos con mucho, digamos, extrañeza que en Buenos Aires se salía tarde, se salía después de la 1 de la mañana y sí, hasta las 5, ¿no? sí. Y aquí todo era un poco desfasado, pero yo diría que hoy día es lo mismo, ¿no? Mm. Creo ¿Y, que y por qué el chileno o en Santiago de Chile, es más encerrado, más de casa en su casa? ¿Cuál fue la cultura es más hogareña? eh, no sé, fíjate, yo creo que debe tener que ver con una eh, forma de ser. Yo creo que el argentino es más extrovertido, muy sociable, tiene esta componente italiana Sí. eh, que es muy aclanado, ¿no? Eh,
sí, creo que son distintos los argentinos a los Somos chilenos. ruidosos, ¿no? Sí, son cancheros. Es verdad, es verdad. Así que bueno, ¿y y qué recordás de Buenos Aires? ¿Cuál fue la primera vez que llegaste y te gustó? Para serte franco, conocí Buenos Aires muy tarde Ah, y lo fue en circunstancias en que yo trabajaba para una oficina de un arquitecto chileno que es premio nacional, se llamaba Juan Sabaj, sí, y estuve a cargo de un concurso para una empresa argentina que se llama Asindar, que era sí, como la claro, empresa de, de digamos, caños, exacto, es una de caños de distribuidora de aluminio, acero. Claro, y sí. fue una experiencia extraordinaria porque Juan conoce bien la ciudad y salimos a caminar. Además, nos ganamos el concurso. Y en Ah, esa época, claro, nos pusieron a un suerte como de chaperón. Llegaron 5 oficinas a entregar al concurso y después nos atendieron muy bien. Nos llevaron a un club que se llamaba el Divino Buenos Aires, que estaba en Puerto sí, Madero. claro, sí, Y que una especie de imitación a la ópera de Sydney. Claro, sí, pero fue, o sea, como experiencia fue muy entretenida porque éramos muchos arquitectos, todos compitiendo, muchos éramos amigos, y los que no éramos amigos terminamos siendo amigos, y después de eso creo que ese mismo año volví 3 veces. Ah, bien. Pasa que como tienes tan cerca ciertos lugares, siempre piensas que eventualmente vas a ir, Sí, y no vas, y y no llegás. no vas. Y la verdad, tengo amigos eh, en Buenos Aires. Que de alguna manera me acercan también. Bien. Luciano Krug, no sé si lo conoce, Sí, claro, muy buen arquitecto, gran muy buenas arquitecto, casas. buen amigo, Sí. su mujer Caterina, conozco a Marcela Vila también, a Jorge Ah, Moscato, me lo topé mucho en Cartagena de India, sí. era, iba a hacer un taller allá. Entonces, sí, y de hecho teníamos planeado ir al matrimonio de Luciano, eh, que tuvo que ser postergado por que cerraron la frontera. Claro, una pena. Y te quería preguntar también sobre porque estuve leyendo tu historia, tu currículum, tu CV, y has realizado un máster en arquitectura en Yale. Quería saber Sí, esa, quería saber esa experiencia. ¿Cómo es hacer un máster en Yale y por qué llegaste ahí y qué te sirvió después, ¿no? a ver, mira, yo en la universidad hicimos un viaje con un profesor eh, que era muy carismático, se llama Alberto Sartori. Hicimos un Mm, viaje fantástico porque fuimos a Nueva York, a Boston, Chicago y San Francisco, básicamente a ver arquitectura. Y visitamos muchas escuelas de arquitectura y entre ellas está la de Yale, en ese edificio fantástico de Paul Rudolph, que era sí. el edificio de la Escuela de Arquitectura, y al frente tenía dos de las obras más importantes de Louis Kahn, la primera y la última, que es la galería del British Art Gallery y Sí, el Museo de Yale. Esas estaban al frente. Y algo pasó en ese momento que dije, yo quiero estudiar aquí alguna vez. Y después de egresar, trabajé un par de años, postulé un par de becas y terminé en Yale. bien. Es un buen lugar, tiene mucha arquitectura. ¿Y tuviste en la época de César Pelli como decano? No era decano, pero me tocó en una comisión Ah, de taller. El tipo bien. muy agradable. ¿Sí? Y además tenía la oficina al frente de la Escuela de Arquitectura. Y muchos de los egresados de la Escuela de Arquitectura se quedaban en New Haven, que era una ciudad muy aburrida, Claro, que es donde pero tiene la oficina. claro, pero se compensaba por lo bien que pagaban y el buen trato que había en la oficina de Peli. ¿Y trabajaste con él? No, yo no trabajé con Ah, él, pero sí compañeros míos se quedaron allá a trabajar. Tenía un profesor cubano que trabajaba en la oficina y que eh, nos hacía clases de fotografía. ah.
se llamaba Roberto Espejo y era parte del staff de Peli en esa época. No sé, Bien. qué más supe de él. Pero ¿Y sí, y a Eisenman lo tenías por ahí dando vuelta? ¿Lo veías con el moño? no, no, nunca lo vi a Ah, Eisenman. No, porque era no, como un pero profesor emérito, ¿no? Y sí, sí, pero era habitual ver a Coljas, a Saja, que venían a dar conferencias. Al que vi a John Haydock. bien. Sí, ¿Y qué tal? ¿Y cómo fue esa conversaste con él? no, no conversé con él, Ah, pero fíjate que la charla fue, nunca me voy a olvidar, ya él estaba viejo mm, y, y el auditorio estaba repleto, porque John era una figura importante. sí. Y lo Uno de primero los que, Five, claro, claro, y proyecta esta imagen de la Capilla Sixtina que es como el dedo de la de Jesús, creación. sí. Claro, la pone 5 minutos y no empezaba la conferencia. Pasan 10 minutos y ya la gente murmuraba. Y Se ponía después, nerviosa. como a los 15 minutos se paró eh, en el estrado, miró la foto, dijo, fantastic, next. Y ahí empezó su charla. O sea, Mira, obligó como a la gente a ver esa foto, pero ni siquiera la comentó, dijo que era una obra fantástica. Miguel Ángel. Después su conferencia fueron puros dibujos que hizo en las servilletas en unas vacaciones que tenía una casa en un lago. Y eran puros dibujos y montó una conferencia solo con eso. No mostró ni una sola obra de arquitectura. Wow. Y, Sí. y con eso ya te quedaste. Ya te quedaste pasmado. Bueno, lo que pasa es que en realidad en esos círculos académicos como que pierdes la capacidad de asombro. Que quizás las Sí. primeras veces es muy notable, Ahí lo, pero ti- ahí lo tienen para los que no lo conocen mucho por las dudas. Y ahí tenemos algún par de dibujos de él. sí, pero no sé, o sea, es algo muy raro y después vuelves a tu país y como que sientes que te baja un poco del carrusel del mundo, ¿no? Porque Sí. ahí te das cuenta lo lejos que estabas, porque desde Nueva York el pasaje más caro era Santiago de Chile y a Nueva Delhi. Ah, claro, pues Entonces, estamos lejos. estamos Ustedes lejos, sí. ustedes un poco más, que tal vez, un poco más al sur. Sí, sí. No, y además Ezeiza es mucho más hub que Santiago. Sí. Así que bueno, vamos a iniciar con las 10 preguntas. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, una esquina de tu ciudad. Sí, es la esquina de mi casa, Bueno. en el centro de Santiago. ¿Tú has estado en Santiago? Sí, he estado una vez sola. Sí. Bueno, Muy yo linda vivo en el ciudad. centro, en una calle que se llama Merced con Santa Lucía, y es la esquina donde está el Cerro Santa Lucía, que es el lugar donde se fundó Santiago. Es un Ah, cerro pequeño que está en el centro de la ciudad, y ahí Pedro Valdivia, que es el conquistador que en 1542 digamos, fundó en ese lugar y se decidió hacer la ciudad. Y yo la cruzo todos los días porque voy a trabajar a mi oficina, que es a 6 minutos caminando de mi casa. sí. Y siempre me llama la atención pasar por ahí y ver cómo, cómo el cerro ha sido testigo del crecimiento de Santiago y de su historia y de sus capas. ¿Esta? Y, ¿Ahí? ¿Estoy bien? a ver, sí, pero es para el otro lado. Ahí estás mirando hacia el oriente, ahí está el cerro. ¿Lo ves? Sí. Ahí está el cerro, se ve un poco borroso, claro, pero esa es la calle Santa Lucía y a la izquierda está el cerro Ahí está. y a la derecha por Merced, claro. Entonces, una vez leí en una entrevista a Berke Ingels de Big que Sí. le preguntaban por una definición de arquitectura y él decía que la arquitectura era la capa geológica más joven de la Tierra. Y me pareció interesante porque al final la arquitectura se transforma en una suerte de estrato que Mm. se superpone, ¿cierto? Y tú puedes sacar como eh,
distintos tiempos del estado de una ciudad y a veces te maravillas con fotos del siglo pasado de cómo era un lugar que es muy habitual para ti, pero que hoy Sí. día luce muy distinto. Y Es muy lindo interesante eso ver cómo, lo de la geología, ¿no? Porque a veces hasta, incluso, bueno, la cordillera, ¿no? Vas viendo los cambios de colores de la tierra y son los cambios también de las eras, ¿no? Y en sí, arquitectura tal vez uno va caminando y va viendo una ciudad moderna, una ciudad medieval, una ciudad contemporánea, moderna. Está bueno. exacto, sí, sí, eso me parece interesante, porque lo único que no cambia es básicamente el cerro, que sigue puro, por así decirlo, ¿no? Y es como un Sí, testigo de los cambios que ocurren en su entorno, ¿no? sí. Y qué lindo esa esquina, ese edificio de Sí, esquina. bueno, ese edificio, que es un edificio barco, aquí Sí. lo conocen como el Titanic, porque es de un estilo streamline. Ese edificio es de un premio nacional de arquitectura. Yo vivo en el edificio pegado a ese, es del mismo Ah, arquitecto, no se alcanza a ver, sí. pero son edificios que son los primeros edificios de hormigón en Santiago y tienen unos espacios espectaculares que hoy día serían impagables para cualquier negocio inmobiliario, ¿no? Exacto, Entonces sí. ese edificio es monumento nacional, de hecho. Ah, mira qué ojo Y que tengo. sí, tiene buen ojo. Ese es Es un muy edificio lindo. muy lindo. Y es del año 1930. Ah. ¿Y el arquitecto de quién es? Así lo busco después. Sergio Larraín García Moreno. Sergio Larraín. Ah, Larraín es también un director de cine muy importante, Es un chileno. fotógrafo, se llama Sergio Larraín y también Larraín, Pablo Larraín, que es un Sí, gran director. Sí, exacto. sí. Hace No, poco pero vi este una de Sergio unos Larraín, curas. ¿cómo? Hace poco vi una película de unos curas de Puerto Ah, Montt, me sí, parece. ese es un caso real. Sí, es muy Eh, buena la película. un cura encubierto por la iglesia de apellido Caradima, que Sí, por supuesto nunca, bueno, fue probada digamos, eh, ¿cómo se llama? Culpabilidad, pero los sacerdotes tienen una especie de fuero, entonces no van a la sí, cárcel, que algo que me parece bastante injusto. sí, Sí, pero obvio. mira a Sergio Larraín porque te va a gustar. Bien, Además, perfecto. él es muy interesante porque también fue decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica aquí. Y es un tipo Ok. fue muy aristocrático, muy culto. De hecho, cuando él vivía en Europa y volvió a Santiago y llegó a la Escuela de Arquitectura a entrevistarse con el director, siendo un niño, joven, y le Sí. dice que él quiere estudiar arquitectura, pero quiere entrar desde tercer año porque ya lo sabe todo. Y claro, le hicieron una prueba de suficiencia y ingresó directamente al tercer año de la carrera. Ah, muy Era un bien. tipo que, sí, venía con mucha vanguardia. Dicen que ese edificio lo hizo con dos dibujantes austríacos que se trajo. Ahí está, ahí está. Sí, y ves ese otro interesante y es que está en la esquina, es el edificio Oberpower. Este. Sí, ese es el primer edificio que se hace, digamos, de ventana corrida y también un edificio muy emblemático. Mira, bueno. Ahí hay una foto, ahí están los dos juntos. Ahí están los dos juntos, sí. Bueno, lo voy a empezar a investigar. Velo. Voy a ver. La próxima es un espacio para crear. Un espacio para crear, yo diría que el silencio, fíjate, Bien. el silencio. Eh, Fíjate que yo en mi oficina, cuando yo estoy en la oficina, todos tienen que escuchar música con Auriculares. sí, sus audífonos, claro, porque a mí, la verdad, hay gente que le gusta trabajar con música y a mí me gusta trabajar en En silencio. silencio. Bien. En silencio, ¿Meditas? ¿Haces meditación? no, no, Ah, pero corro, que es parecido. sí. Sales en la mañana y no lo hago conscientemente, pero
salir en la mañana y correr 45 minutos o una hora te permite ordenarte para el resto del día. Eh, Bien. hay gente que habla de meditación deportiva, no sé cómo se llama, pero Sí, sí. en realidad es un rato donde te concentras en correr, respirar y es increíblemente saludable. Es muy distinto un día que no corres a un día que sí corres. Bien. Bueno, en realidad, sí, la meditación es como un ejercicio de respiración. Y el correr también estás muy concentrado en el respirar, si no te agitás, te cansás, ¿no? Sí, sí. Un horario para leer, un espacio de lectura y un libro. Sí, esa y yo creo que es una pregunta muy, muy difícil porque um, como horario para leer no tengo. Bien. Hay situaciones para leer que son más adecuadas, pero puede ser arriba de un avión o puede ser un sábado por la mañana. Yo creo que esa situación de tranquilidad es indispensable para leer. Y también depende un poco de qué es lo que tengas que leer. Si lees por placer o si Mm, lees un por documento, trabajo. claro, o la base de un concurso, es todo muy distinto. Y yo creo que leer, por ejemplo, un libro de arquitectura demanda otras habilidades que leer una novela. ¿Por? Por ejemplo, eh, en este minuto me costaría mucho poder, no tengo un libro que sea una suerte de piedra angular en mi vida ni nada, porque Ah, leo mucha arquitectura sí. y soy muy desordenado para leer. ¿Y qué Leo de arquitecto te verdad. interesa leer? ¿Cómo? De los arquitectos, ¿con cuál te interesa leer? ¿Qué decís? Ah, Quiero. uf, es que tengo un set de arquitectos y tengo una biblioteca con muchos libros pendientes también. Sí, Eh, cuando me encanta tener libros y los compro porque son lindos. Eh, creo que a los arquitectos les encantan los libros. sí. Pero muchas veces necesitas tener la tranquilidad para poder revisarlos con atención. Porque leer Mm, una planta o leer un corte es distinto a leer un párrafo, sí. ¿no? Pero es una forma de lectura. Y ahora los libros, ahora estoy tratando de leer los libros que nunca tengo tiempo para leer. Y me traje ahora con la pandemia, yo vivo en el centro de la ciudad y me vine a la casa de mi novia que vive en un barrio residencial con más parques. Y en Santiago, a diferencia de Buenos Aires, han implementado un sistema de cuarentenas parcializadas por sectores, Ah, por comunas. Entonces, a veces uno entra, a veces sale, y aquí hay un poco más de libertad. Y me traje unos libros que me regalaron para mi cumpleaños. eh, y uno es este, que es de un escritor japonés, Murakami, japonés. sí. Pero este es un libro que no tiene que ver con sus novelas. Él también corre Sí, y habla de su vida un poco a través de el el deporte, correr. claro, y cómo correr cambió muchas cosas porque era dueño de un bar en algún minuto. Mm, Entonces tenía un tipo de vida y bueno, está interesante. También estoy leyendo este, que es se llama Siete breves lecciones de física, eh, y explica como los últimos 100 años de los aportes de la física, pero en lenguaje, digamos, castellano. claro, claro, y está bueno. Pero también tengo este otro libraco, que está muy ¡Wow, lindo, qué lindo! que lo quería tener hace tiempo, que es de Smiljan Radic, se llama Obra Gruesa, Ah, sí. y es un libro precioso, desde su diseño, ilustración, lo quería tener hace tiempo y claro, tiene algunas cosas de sus referencias, algunos escritos, que son un poquito Bien. crípticos, pero me gusta mucho su trabajo. Bien.
el otro día estuve leyendo la croquis de él, me pareció lindo, ¿no? Como poético. Eso, lo que hablaba de las viviendas populares que las decía, no me acuerdo del término, como que eran viviendas hechas a mano, al costado de la ruta y demás. Ah, las animitas. Sí, Claro, no sé y si en Argentina hacen eso, y cuando hay un accidente mortal, se les hace una suerte de sí, memorial. Claro, muy eso poco. Ah, ok. ¿Y qué es lo que más te gusta de Radic? Eh, Creo que tiene una cierta búsqueda muy íntima de la arquitectura, Mm, que tiene una arquitectura muy personal, sí, y es muy suya. Trabaja también con su mujer, que es escultora, eh, la Marcela Correa. vale, sí, Eh, Te vi en una entrevista comentando el restaurante Mestizo, no sé si lo sí, conoces. sí, sí, Claro, sí. tiene esa cosa un poco primitiva, y e inesperada en su trabajo, que me parece muy interesante. ¿Cenaste, almorzaste ahí alguna vez? Sí, sí, es un ¿Sí? lindo lugar. ¿Qué tal es? ¿Cómo es comer al Lindo, lado de esas piedras? lindo. De hecho, esta mañana estuve en ese parque porque hay un concurso para un museo de arte contemporáneo que va a ser en el otro extremo del parque. ¿Y vas a participar? Queremos ver si podemos participar. Sí, vamos a Bien. participar. ¿Y Y solés armar grupos o trabajás vos con tu equipo o sumás arquitectos, colegas? sí, depende del concurso. Algunos los hacemos dentro de la oficina, otros me he asociado con gente que ha trabajado en mi oficina y ha emprendido su propia carrera, y hacemos colaboraciones entre oficinas. Ahora es muy divertido porque armamos un equipo, rearmamos un equipo que nos fue muy bien en concursos durante una época, pero uno de los integrantes está en Londres. Ah, Sí, y otro está fuera de Santiago, pero hoy día con esto de la plataforma Zoom, venimos más saliendo de un fácil. concurso y da exactamente lo mismo que esté a una cuadra o al otro lado del Ah. planeta, ¿no? Y viendo en tu página hoy, estuve viendo que en la parte de proyectos tenés muchísimas escuelas, ¿no? En proyectos. ¿Esos fueron concursos o son obras de escuela que todavía no están resueltas? Eso, hicimos varias escuelas porque hubo un llamado, un concurso para escuelas de la Araucanía hace algún tiempo atrás. Y ahí Eh, y porque, porque después vi que, bueno, también tenés dos facultades que están muy buenas, después las quiero comentar. ¿Por qué ingresaste al mundo de de la educación? ¿Qué te pareció bien? em, Lo lo que pasa es que por alguna razón, cuando empecé a estudiar arquitectura, un profesor me invitó a ser ayudante. No sé si en Argentina se dice igual. Sí, Entonces yo fui ayudante muy temprano en la carrera, y nunca en mis planes estuvo ser profesor. Pero terminé siendo profesor, director y decano de una facultad de arquitectura, y sigo siendo profesor hoy día. Entonces, para mí hay una cosa un poco indisociable entre la academia y la práctica. ese Y, es un colegio. sí, ese es un colegio que hicimos con mi hermano Ian, que también es arquitecto, hace unos 15 años atrás probablemente. Es un colegio en una zona algo rural. Esa es muy Eh, linda, esa imagen es muy linda. era un proyecto muy sencillo, de muy bajo presupuesto, Ahí está. pero quedó funcionando bien. Porque después vi que tenías, por eso, porque tenés mucha obra educativa. Pero yo creo, Adrián, eso es más una casualidad. Ah, Por ahí tenemos una facultad de ciencias en la sí, Universidad Austral. la de la escalera roja. Sí,
y ese fue un concurso. Y te diría que la mayoría de nuestros encargos importantes son a través de concursos de arquitectura. Bien. Está, la escalera roja. Ajá. Ese ¿Por era, qué, por qué roja? ¿Qué quisiste marcar con el color? ¿Algo en particular? eh, esta facultad de ciencias está en una ciudad que se llama Valdivia, Mm, y al sur de Chile. Y exacto. este era un edificio existente que se quemó y quedó Ah, solamente la estructura de hormigón que la reforzamos. Y que esa, sería esa, ¿no? claro, y, y Esto. esa, y esa, digamos, eh, escalera la hicimos para sustituir 4 escaleras que estaban en la esquina de este edificio y hacer un espacio central para que se fuera un lugar, digamos, de encuentro que importante en las universidades. Dicen que las conversaciones más interesantes ocurren en los lugares menos apropiados. Sí. Y, y al lado de esta universidad hay un astillero de barcos. Ah, Y los barcos tienen una pintura antioxidante que es un poco naranja, color anaranjado. Y esa escalera nosotros la especificamos pensando en que la podía construir esta empresa naviera, ah, porque tiene 1 centímetro de espesor, es de acero. Y al final, no sé si la habrán construido ellos o ahí no, está. pero claro, pero quisimos hacer referencia a esa idea del astillero se llama Acenab, la compañía. Bien. Porque he visto que tenés mucho color en las. Bueno, la obra anterior es verde, esta es roja. ¿Te gusta el uso del color? No tanto, fíjate. Pero No, aparte, vi casas que siempre tenés como un detallecito de color, ¿o no? puede ser, quizás no tan conscientemente. Ah, porque siempre, bueno, pasa que también trabajás mucho con el metal, ¿no? A veces trabajás con un solo material. Sí, sí, el metal me gusta porque tiene una precisión que, que es difícil de conseguir con el hormigón, ¿no? ¿Ves? Ahí. Esa casa, claro, esa casa es entera de chapa de metal. Eh, Esta. sí, y en esa casa la verdad es que queríamos hacer que el plano vertical y la cubierta no tuviera ninguna transición, ninguna complejidad constructiva como las canaletas o las pendientes de aguas lluvias, sino que queríamos que fuera un Sí, plano que se, esta. que se plegara. Sí. Bien. Volvemos a la próxima pregunta es una escena de película. Sí, ¿viste Fitzcarraldo? A ver, ¿cuál es? No. Fitzcarraldo es una película alemana eh, eh, donde trabaja Klaus Kinski y es una locura esa película. Yo la vi cuando estaba en la universidad Del 82. del 82, sí. Y el director es Herzog, Werner Herzog. Ah, Y, sí. y lo interesante de esa película es que, claro, es el guión es un tipo que es fanático de la ópera y que quiere construirle un teatro en la mitad del Amazonas, a Caruso, Algo para, ya sé qué es. Sí, eh, sí. claro, entonces era toda una odisea llevar los materiales de construcción a la mitad, al corazón del Amazonas. Entonces deciden hacerlo en un barco y cambiar, subir por un río y luego cambiarse a otro río para llegar, ¿cierto?, al lugar que él tenía muy claramente definido. Pero el problema es que entre un río y otro había una montaña. Sí, ahí estoy viendo. Entonces tienen que subir el barco por la montaña y esa escena, cuando están llevando el barco, es bien increíble porque no hubo efectos especiales, sino que Ah, el barco lo subieron y fue una odisea porque también se les cayó el barco, los extras que eran indios peruanos
que habían sido contratados para estas maniobras también murieron en este lugar. Y tiene una cosa muy poética, media surrealista, como ver un barco subiendo por la ladera de un cerro, pero también tiene que ver con una cosa de la resiliencia. Es decir, muchas veces las cosas se ponen así en la vida, Se ponen eh, difíciles. se ponen cuesta arriba, y claro, al final el director está tan loco como el personaje que interpreta a Kinski, porque se demoró como 5 años en hacer esta película, nadie le Ah, creía, fue una epopeya, tiene una cosa media épica de haber logrado hacerla. Creo que entre medio los indios se sublevaron, quisieron matar a Kinski, fue toda una cosa increíble. Y la película tiene una ambientación, una estética hermosa. Ahí sí. están construyendo toda la estructura donde realmente hicieron trepar este barco por la ladera del Claro. cerro. No hay efectos, el barco efectivamente lo suben, Wow. con 500 o no sé cuántos extras que contrataron para eso. Tienes que verla la película, Sí, sí, lo voy a ver. es muy bonita. Muy bien. Y la próxima es una ciudad de verano. Una ciudad de verano es un pueblo, un pequeño pueblo alemán. En Chile llegaron muchos alemanes después de la colonia, ¿no? Sí, Y hay ciudades en el sur que tienen mucha influencia alemana, y hay un pueblo que se llama Puerto Octay, que es de donde la familia y donde nació mi pareja, y los últimos veranos lo he pasado allá, y me parece que el sur, eh, toda esa, digamos, paisaje, eh, es un lugar increíble. Yo viví muchos años en el norte de Chile, sí. eh, en el desierto de Atacama. Mi papá es geólogo y trabajaba en minería. Entonces para mí el desierto es muy familiar, pero, pero el sur es algo mucho más exuberante para mí, por toda la abundancia y vida que existe. Un lugar Bien. muy bonito, muy lindo. Portotay, Puerto Octay, Octay. Acá tenemos la. Ahí está, la iglesia. exacto, esa es la iglesia. Bien. Así que, ¿y este año pudiste ir? Sí, este año alcanzamos a ir, en enero, en enero. Bien. Y la próxima es un edificio. Sí, sí. Es un edificio, ¿conoces New Haven? No, no personalmente, pero. Sí. Es un edificio de Gordon Bunshaft, que es la biblioteca Beinecke, y que es Sí. de libros exóticos o libros raros. Es un edificio que me parece que ha sido injustamente poco celebrado por la historia de la arquitectura, pero que es magnífico y perfecto para mí. Bien. Eh, ¿Cómo no- se no- llama? Así lo busco bien. Biblioteca. Biblioteca Bineki, con doble E y K y B larga. Vi. Me. Bineki, Bineki. A ver. Ahí va. ¿Y qué fue lo que más te impactó, te gustó de ella? Es un bloque de piedra, de alabastro, ¿no? Que en Sí. el interior, ¿la encontraste o no? No, todavía no, estoy en eso. Búscala en New Haven. A ver. Y bueno, es un cubo que flota de alabastro, y en el Sí. centro tiene una torre, o un volumen de vidrio que tiene, esa es. Probablemente ahí se ve en la foto del lado, en la torre con los libros,
Todos esos libros, Sí, probablemente el más nuevo tiene 500 años. Ahí están los mapas de Colón, los sí. originales de Alberto Durero, etcétera. Entonces, al entrar a este espacio que queda filtrado por las piedras de obsidiana, hay una situación y una atmósfera increíble. Y bueno, tú entras a este lugar y las salas de lectura están abajo. Ah, ahí está, mira, no. No, no lo conocía este edificio. No, la verdad que no. Me No. parece un edificio absolutamente increíble a mí. Y es bastante grande, ¿no? Sí, enorme. Bien. Y mira vos, ¿un recital, un show en vivo? Am, no soy muy de recitales. Si en un evento, una ópera, un teatro, lo que Sí, se te dé. mira, me cansan los recitales. Y ya, yo creo que vi muchos. Tuve una banda en el colegio. Y ¿Qué tocabas? el último que vi fue acompañé a mi hermano, que es arquitecto, pero también es músico, amateur, compone y sabe de música. Y fuimos a ver un concierto de Kraftwerk, que es una Una banda alemana alemana. que inventó el La techno, ¿no? Sí. Y era como situación, son muy estéticos ellos, ¿no? Entran en formación, y era además un espectáculo donde tenías que entrar con unos anteojos 3D, y fue una experiencia bien interesante, ¿no? Bien. Sí, Pero tienen todo un sistema. Y ellos son, por si no los conocen, sí, son sí, unos señores muy particulares. sí, sí. Son muy buenos. Una obra de arte primera obra de arte que te impactó ver en un museo. Sí, y me costó pensar esta respuesta, porque yo creo que realmente la primera obra que me impactó fue una de Joseph Albers, Sí. Oda al cuadrado, que es una serie de, de cuadrados descentrados en distintos colores, Ah, sí, yo sé que sí. ¿sí? Porque, claro, la había visto mucho, ¿sí? Y esto fue en la biblioteca, en el Museo de Arte de Yale, que estaba al frente de la facultad. Y claro, estaba la serie casi completa expuesta ahí. Y era muy impresionante poder cruzar la calle y entrar y encontrar en ese pequeño museo más colección de arte interesante que en el Museo Nacional que hay en Chile, ¿no? O sea, eh, Así que Yale fue toda una experiencia, porque me hablaste del edificio de la biblioteca de New Haven, de ahora de ah, acá, puede ser, quizás, no sé. ¿no? Porque estás relacionando muchas cosas con respecto a esos años de ahí. Sí, sí, bueno, pero también era un interés que yo creo que venía Propio, un poco desde antes, ¿no? claro. ¿Y un artista? ¿A quién elegirías de cualquiera de las artes? Me gusta mucho Donald Judd, que es discípulo de Joseph Albers, al igual Ah, claro. que Richard Serra, sí. Es Sí. un escultor, y tengo muy pendiente un viaje que siempre he querido hacer, eh, que es una base aérea que él compró para hacer un museo, Sí. que está en Marfa, casi en la frontera con Ciudad Juárez, en Estados Unidos. Ah. Eh, y yo creo que él, no sé, pienso
para mí es un artista con el cual como que logro entender lo que hace eh, y, y siempre es un referente para, para mí dentro de mi trabajo. ¿Y sentís estos dos tienen algo que pertenecen acá, a tus edificios? ¿Los reconoces? Eh, no sé, yo creo que quizás hay una Ahí, suerte de coincidencia en el valor de la geometría euclidiana sobre otras sí, geometrías complejas, el tratar de llevar el a ciertas concepto, ideas lo conceptual. de síntesis. También me parece súper interesante el manejo de los vértices, una cierta precisión que de alguna manera eh, está presente en el trabajo de estos artistas que yo admiro, pero no me atrevería en ningún caso a compararlo. Lo que hago yo es arquitectura Ahí y lo que está. hacen ellos es exacto. Es, Hablemos un poco de esta oficina. ¿Qué es? ¿Qué es? mire, esa es un proyecto frustrado. Ah, Nuestra oficina, mis dos hermanos, somos tres hermanos, una hermana y un sí. hermano, somos arquitectos. Ese terreno que ves tú ahí era la casa de mi abuela. Ah, ese cubito es Y, muy lindo. y trabajamos en esa casa durante algunos años y se nos ocurrió en algún minuto hacer una suerte de eh, proyecto inmobiliario y dijimos, ¿por qué no nos hacemos cada uno un taller? Y ese proyecto es bien interesante porque es una barra alargada que contiene tres talleres iguales, que es una planta de 5 por 5 y 5 pisos de altura. Sí, sí, es muy lindo. Y además se podía, digamos, conectar opcionalmente de manera horizontal. Entonces veíamos en ese minuto la posibilidad como de trabajar asociadamente con mi hermano, mi hermana. Ah, ahí de vuelta la escalera. Esa escalera sí, es de una facultad de arte que Sí, hicimos en... en Claro, Chile. hay La, otro, hay un artista que se llama Tony Smith, ¿lo conoces? sí, Bueno, él también, digamos, tiene un trabajo interesante que tiene que ver con pliegues. ahí está. Él tuvo poliomielitis cuando chico y estuvo como 8 años en cama y él empezó a hacer esculturas de papel estando enfermo. Y cuando se recuperó, desarrolla su carrera profesional y explota en escala estas obras que fueron conseguidas inicialmente en papel y las realiza en acero. Sí, Y toda su obra es ahí. negra. Ah, y ahí entró la escalera. Y probablemente sí, no sé. Yo creo que puede ser, sí. Acá está, a ver, por las dudas vamos a. Sí, ya sé quién es. Ahí está. Que se parece medio como si fuese la televisión china de Koolhaas, ¿no? Sí, el CCCTV. Sí, Sí, y viste que hay uno de Iceman que es parecido sí. también, que es anterior. Bueno, en realidad podemos decir que Koolhaas hizo Eisenman, ¿no? Eh, o no será al revés. No, pero Eisenman es primero. Sí, pues, por eso. Sí, 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 claro. Pero que tú dijiste que Kohlhaas había hecho a Iceman. Claro, porque medio que lo copió, ¿no? Ah, es que el de Iceman es anterior. Sí, sí, sí. Ah, Ah, sí. Bueno, tú sabes que yo lo fui a ver ese edificio y tiene un hotel al lado y se sí, que es de él incendió. también. Es Sí, de él también. Es un poco más flojo ese diseño. Pero este hotel se incendió y hubo que desalojar ambos edificios porque el hotel era el contrapeso del elemento voladizo del edificio de la CCT TV. ah, ¿Te fijas? Entonces había un riesgo, me imagino, de colapso general. ahí está. ¿Te fijas? El edificio menor es el Este. contrapeso
para ese volado Todo esto. impresionante que queda en la esquina, claro. Y cuando yo fui Está. a China, esto era como un escándalo nacional. Tenían rodeado el sitio con unos cercos de 6 metros de altura para que no lo fotografiaran ni lo vieran, porque fue un, un bochorno nacional. Se quemó para el año nuevo ese hotel con Sí, fuegos artificiales que cayeron encima o algo. qué feo también, ¿no? Es feo, sí. Pobre gente. Pero. Pero Y el edificio es interesante, el de televisión, porque todas esas diagonales que cambian de densidad aparecen, digamos, reconociendo los estudios de resistencia estructural. O sea, te fijas que hay uno en la esquina se pone más denso y sí, eso es porque el momento torsor en ese sector. punto requiere mayor refuerzo. Entonces Claro. es una expresión estructural honesta. ¿Y qué tal es China en ese sentido? Con todos estos edificios espectaculares, toda esta parafernaria. Cuando estás ahí, ¿qué te sucede? Es una ciudad muy extraña porque fue una ciudad que creció de manera explosiva sobre una ciudad, sobre una aldea rural, ¿no? Mm, Entonces, tienes estos edificios hipermodernos y de repente entras por una calle a el subdesarrollo total, donde ves gente atendiéndose en la calle, cortándose el pelo, o tipos vendiendo ranas y gallinas en la calle, y luego sales y te encuentras con otro edificio eh, tipo rascacielos. Entonces, es como una ciudad que tiene bolsillos de su pasado, ¿no? Y mm, da la impresión como que la ciudad hubiese sido devorada por la arquitectura. mira. Es curioso. Así que no queda tan raro entonces, porque todas situaciones son complejas. Entonces, un edificio complejo nuevo es uno más. Claro, pero son estos intersticios que van Sí. quedando, medios ocultos, ¿no? Porque en general las ciudades se segregan, los barrios pobres están separados de los barrios donde hay centros financieros. Aquí Mm. me da la impresión de que está todavía en una eh, etapa de, de autofagosis, ¿no? O sea, como que la ciudad se está comiendo a sí misma. Y de esa experiencia de China, ¿con qué edificio te quedás? En China, fíjate que, wow, es una buena pregunta. Yo creo que con ninguno. ¿No? Los chinos tienen una obsesión por coronar los edificios, ¿no? Y los llenan de Mm. luces, qué sé yo. Creo que es una cosa media supersticiosa o no sé si tiene que ver con la religión, pero en general la arquitectura es muy débil. No, no, Ah, no recuerdo, fíjate, algún edificio que me haya llamado especialmente la atención en China. bien. Bueno, ya terminamos con las preguntas, así que si alguien te quiere hacer una pregunta, un comentario, bienvenido sea. Te hacemos, porque faltan 5 minutos para empezar. Acá dice, ¿viste algo de Hall allá? ¿De Stephen Hall? Ah, sí, sí, de hecho, sí, ese edificio es muy interesante. Se llama, creo que, no es Porosity, le decía Porosity al de MIT, pero es parecido. Fíjate que Ah, un alumno mío, Roberto Banura, cuando yo era ayudante en la universidad, por esos azares de la vida terminó trabajando para Stephen Hall en Nueva York. Y cuando yo viajé a China, me encontré con él y él ya era socio de Stephen Hall y estaba a cargo de la oficina en China. Y me llevó a ver este desarrollo inmobiliario, claro, que es el híbrido.
el híbrido, que tiene este suerte de loop público que se recorre entre las torres. Ahora, lo curioso es que este edificio que tenía digamos, vocación de paseo elevado, Sí, ahí. multiprográfico, etcétera, el mismo dueño, el inmobiliario, lo cercó con una muralla de arquitectura tradicional china, que no tiene nada que ver con el edificio, y lo privó de toda posibilidad de uso para el cual fue concebido. Entonces Ah, ese loop que existe arriba, en realidad es un espacio muerto, que no tiene ninguna función qué lástima. y al cual no se puede entrar porque es privado. Entonces, Y es- antes era, y antes iba a ser público todo eso. iba a ser público, claro. Esa era la idea original y así la entendió el cliente, pero finalmente este espacio queda restringido al uso de nadie, ¿no? Pero el edificio sí me parece muy interesante como idea. Y la idea sería ese espacio comunitario. Sí, claro, creo que se llama Link Hybrid o Hybrid Link, Sí. algo así. Sí. Bueno, y Y acá, las diagonales que sí. aparecen ahí también tienen una razón estructural. Sí, estas son las de la tensión, ¿no? Ahí se Exacto, marca para que el voladizo no caiga. exacto. Sí, Igual que mira, acá. China es todo como gigante, es todo enorme. La cantidad de población es impresionante. Yo nunca había visto espacios públicos más llenos de gente. Es una ciudad muy demencial. Bien. ¿Qué opinás de la central de radio y televisión? Ya hablamos de la central de radio y televisión de Culjas. Sí, em, Y después, y después está el edificio de la KPF, de World Financial Center. muéstramelo, no sé cuál es. Pero El... El de Coljas es un poco porno, ¿Sí? sí. Porque tú dices, ya, este esfuerzo estructural gigante, ¿para qué? Mm. Mira, como exhibicionista. Como sobreactuado, ese voladizo no cumple ninguna función, más que ser arquitectura como un landmark para ser difundida y publicitada, pero Ah, no tiene un fin o una... Es arquitectura espectáculo, ¿no? sí. Bueno, también también hablaste de Vic, y Vic también es un arquitecto de espectáculo. Sí, absolutamente. Y bueno, mira, ¿te parece mal en realidad el espectáculo? No, no, pero no es algo que me interese particularmente. Ok. Acá te preguntan solamente para pincharte posiblemente, ¿qué opinás de Aravena? Eh, Me parece un tipo brillante, Bien. muy inteligente, muy político, un aporte a la arquitectura. Eh, Además lo conozco porque somos como de la misma generación, Mm. ¿no? Y, Creo que es un tipo que, a diferencia de otras personas que nacen con más oportunidades, él es un tipo que ha hecho su camino en función de sus capacidades, ¿no? Y lo hizo solo. Sí, o sea, Bueno, creo que siempre hay tenemos gente. 40 segundos, así que ya se nos va a terminar. Así que te quiero agradecer muchísimo la No, a ti. entrevista. Muchas gracias, Adrián. Y de nada. Y mañana vamos a tener una arquitecta argentina, Constanza Quiosa, de CCMP. Hace una obra muy linda. Así que bueno, la podés ver mañana si querés. Bien, vi que estuvo Norberto Feal ayer. Sí,
Sí, amigo mío también. sí, él me dijo hacerle la entrevista a Albert, Ah, conocerlo a Albert. bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias a ti. Hasta la Chao. próxima. Chau, chau, chau.